el Congreso ya notificó al registrador nacional que la consulta popular fue rechazada. ¿Qué implicaciones tiene este pronunciamiento? ¿Qué podría pasar, Hernando? Bueno, Gustavo, este pronunciamiento del Senado, lo primero que hay que decir es que ratifica un pronunciamiento previo de un órgano jurisdiccional como el Consejo de Estado y en particular su sección quinta, quien ha señalado que el trámite se dio y hubo concepto desfavorable en lo que hace de esta consulta popular. Por esa razón, la consecuencia lógica aplicando la Constitución es que no puede realizarse la misma vía decreto del presidente como lo tiene pensado y anunciado el gobierno. En ese sentido, entonces, se ratifica ese postulado que es evidente y que es además absolutamente claro. ¿Qué viene ahora dentro de ese escenario? Desde luego, como todavía no hay decreto, pues por ahora ese concepto y ese criterio en lo que hace el Senado pasará simplemente a estar al pendiente de lo que en estos días se formule con base en ese eventual decreto. Pero supongamos que el gobierno cumple su amenaza, su promesa y emite el decreto. Sabemos todos que es a la autoridad, o que es la registraduría, la autoridad que le corresponde adelantar toda la fase de preparación de esos eventuales comicios. Por ello, entonces, para muchos sectores se podría imponer la aplicación de una figura, la figura de la excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere yo decir? Cuando un funcionario público evidencie que hay una directriz, instrucción o norma que se impone, pero a pesar de ello es abiertamente inconstitucional, puede dejar de aplicarla. Sin embargo, esa no es una competencia autónoma de la registraduría ni del registrador. Previamente se supone que el Consejo de Estado podría pronunciarse decretando, por ejemplo, esa circunstancia de regularidad del trámite en el Senado, que adicionalmente los organismos de control y en particular la Procuraduría diría exactamente lo mismo y que la Corte Constitucional, en caso de mandarse ese decreto o decretazo, diría cosa más o menos similar. Luego, esta es una cena a la que no solamente está invitado el registrador, sino entes o organismos jurisdiccionales, altas cortes y desde luego también lo que hace la Procuraduría. Eso es en lo que estamos y eso es lo que podría venir, Gustavo. A ver, Hernando, aunque lingüísticamente la registraduría hace parte de las CIAs, digo solo lingüísticamente, registraduría, contraloría, procuraduría, no es un organismo de control y hay mucha discusión sobre el rol y el papel del registrador. El registrador no tiene que pronunciarse ni absolver ninguna duda, ¿cierto? Tiene usted toda la razón, Gustavo. Fíjese que ese es un elemento estructural de nuestro sistema político en lo que hace de la institucionalidad. La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral hacen parte de un poder especial, el denominado poder electoral. Los organismos de control, que fundamentalmente son la Procuraduría y la Contraloría, son otra rama del poder público. De paso, a veces también se confunde y se dice que la Fiscalía es un organismo de control. No lo es un órgano que depende y hace parte de la rama judicial. Y en ese sentido, la función fundamental del registrador, y muy importante, es ser notario de las elecciones. A veces tiende a vilipendiarse esa expresión que es muy importante. Los notarios en nuestro país cumplen una función esencial y el notario de esas elecciones es el registrador, a quien le corresponde además adelantarlas, prepararlas. Y en este caso no cabe la menor duda, además, que estamos en manos no solamente de un buen registrador, sino también de un buen jurista, que sabrá soportar todos esos avatares. Espinosa, ¿alguna inquietud para el profesor Herrera? Profesor Herrera, es que usted nos ha explicado ampliamente durante estos días que lo que correspondería en derecho es que este decretazo, como lo denominó Montealegre, lo revise la sección quinta del Consejo de Estado, pero lo que el gobierno quiere es que lo resuelva la Corte Constitucional, que ayer eligió nueva magistrada. ¿Cómo se hace para llegar a la Corte Constitucional? ¿Qué tiene que pasar para que la Corte diga, venga, mijito, yo le reviso ese decreto a ver cómo es la cosa? Esa es una muy buena pregunta, Jorge, y es de gran filigrana jurídica, pero vamos a explicarlo en términos muy sencillos. Lo que el gobierno quiere, y ya sabremos por qué, es solamente imponer el criterio que toda esta actuación la revise la Corte Constitucional. Sin embargo, es una actuación que tiene dos lóbulos cerebrales, dos lóbulos distintos. El primero de ellos es propiamente dicho la actuación del Congreso. Si hubo o no, que ya sabemos que sí lo hubo, conclusión del trámite y hubo concepto desfavorable. Quien aprecia, y ya lo está haciendo,
ese primer acto jurídico es el Consejo de Estado y en particular su sección quinta. A ese respecto, recordemos, como antes lo señalábamos, Jorge, que ya se admitió y también se dijo en esa providencia de admisión, quiere decir que la demanda cumple con los requisitos, que el Senado sí había concluido esa tarea. Ese es el acto jurídico que le corresponde al Consejo de Estado. Ahora bien, pregunta usted, en lo que hace de la Corte Constitucional, ¿cuándo estaría habilitado ese control constitucional, toda vez que propiamente no funciona, como pasa en otros casos, de manera previa? Una vez se emite ese decreto o decretazo, cualquier ciudadano, bajo la acción pública que tenemos en ese sentido, puede demandar ante la Corte Constitucional la constitucionalidad de ese decreto. Y ahí inmediatamente la Corte, sobre ese acto jurídico que es distinto, ya no es el acto del Congreso, sino del decreto del gobierno, emerge plena la competencia de la Corte Constitucional. El gobierno creerá que tiene las mayorías, ya veremos, nosotros respetamos siempre lo que diga la Corte y bueno, y las Cortes en general, con relación a ese análisis. Por supuesto estaremos al pendiente para que ni se intimide, ni se hostigue, ni a la Corte Constitucional ni al Consejo de Estado. Son dos competencias distintas, si se quiere complementarias y sobre actos jurídicos diferentes. Diana Saray, ¿qué dijo en las últimas horas Transparencia por Colombia sobre esta convocatoria de consulta? Gustavo expresó su preocupación por este llamado a consulta vía decreto, por este decretazo. Transparencia por Colombia considera que es una abierta contradicción, un abierto desafío a la institucionalidad colombiana y un grave riesgo a toda la estabilidad del sistema democrático. Dice Transparencia por Colombia que las reglas democráticas deben prevalecer por encima de interpretaciones que desconocen la independencia entre poderes. Escuche a Andrés Hernández, él es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia. El gobierno no puede simplemente ignorar la votación del Senado sobre la consulta popular. Si considera que la votación tuvo vicios, el gobierno debe acudir ante el sistema judicial. Cualquier acción distinta es una extralimitación del poder con peligrosos rasgos autoritarios. Si se concreta el anuncio del gobierno, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado serán fundamentales para contener al Poder Ejecutivo, restablecer el respeto al Congreso y evitar que la registraduría quede atrapada en controversias políticas. Ahora bien, el Congreso debe reconocer su responsabilidad ante los obstáculos que enfrentó el trámite de la reforma laboral. El Poder Legislativo debe ser la primera instancia en ofrecer salidas institucionales para canalizar debates complejos por vías democráticas. Si se insiste además en Transparencia por Colombia que todo este debate de la consulta por decreto no puede distraer al país de todos los avances que está teniendo la justicia en la investigación del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, donde ya se imputó al exministro Bonilla, y ni tampoco de los escándalos de lo que está ocurriendo en Ecopetrol. Gustavo, mientras todo esto ocurre, este lunes se espera que se inicie el debate de la reforma laboral en la plenaria del Senado y que tal vez el miércoles de la próxima semana se apruebe esta reforma laboral en la plenaria del Senado. Ahí el gobierno deberá decidir si va a insistir en esta consulta popular a pesar de que su reforma laboral avanza en el Congreso. Hernando, mencionó ahorita Espinosa, la nueva magistrada de la Corte Constitucional. Tanto usted como Vanessa, como dicen popularmente, le pegaron al perrito cuando hablaron de la posibilidad enorme que tenía la doctora Lina Escobar. Sí, Gustavo, y se trata de una buena designación, era una buena terna, reiterémoslo, y se trata, desde luego, en el caso de la doctora Escobar, de una buena designación, un perfil académico con un enfoque jurídico de respeto por la separación de poderes que marca seguramente un rito muy especial en lo que hace del destino de las altas cortes y en particular de la Corte Constitucional. Y fue elegida con una mayoría muy amplia, por más de 80 votos. La reviste a la doctora Escobar una hoja de vida profunda. Ella es abogada de la Universidad Bolivariana de Medellín, es además de esa ciudad, tiene doctorado en la Universidad del País Vasco, 2 maestrías, una en Derecho Público de la Universidad Externado y otra en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Es una persona además respetada, fue durante mucho tiempo magistrada auxiliar de la sección quinta del Consejo de Estado, trabajó en ese momento con la doctora Rocío Araujo, quien fuera presidenta de esa sección, hoy vicerrectora de nuestra universidad, de la Universidad del Rosario, y bueno,
es una persona que se espera su llegada en los próximos días. Tendrá que enfrentar desafíos, chicharrones, como dicen ustedes, Gustavo. Si quiere podemos hablar de ese menú, ¿le parece? A ver cómo estamos ahí en la fritanguería. ¿Cuántos chicharrones tiene? ¿Usted es ordenadito para almorzar? ¿Le gusta siempre la entrada, después el plato fuerte y después el postre, o no le importa el orden? No, sí, yo soy como Edison, el productor general que va organizando la carne molida, la carnita, el arrocito, el madurito, y si no, no come porque es como psicorrígido para comer. Yo también soy así. Comencemos por la entrada. Bueno, la entrada, porque es lo que está primero en el orden del día, es la reforma pensional. Como sabemos, la ponencia que presentó el actual presidente de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, es desfavorable o solicitando la inconstitucionalidad plena de esa reforma, teniendo en cuenta los ostensibles vicios que tiene la misma. Esa es la entrada que le espera la doctora Escobar. ¿Qué viene ahora? ¿Plato fuerte o cómo hacemos? Sí, plato fuerte. A ver. Consulta popular, porque como lo estábamos diciendo antes, muy factiblemente la Corte Constitucional tendrá que imprimir su control jurisdiccional y su control constitucional sobre ese acto, y si es que el gobierno insiste tosudamente, a pesar de los hechos y a pesar de la Constitución, que esa alternativa es viable. Ese es el plato fuerte, entre otras, además, ¿por qué lo digo fuerte, Gustavo? Porque hacer esa consulta, no se nos olvide, como ya lo alertó la Contraloría, le vale a cada uno de los colombianos y colombianas, o nos vale a todos sumados, más de 750.000 millones de pesos. Es indudablemente por ese valor el plato fuerte y por la discusión jurídica que ello encarna. ¿Hay acompañamiento que le dicen a uno que si quiere con arroz o con verdura, o vamos al postre de una vez? Sí, porque con 750.000 millones, si se pide más, de pronto el déficit fiscal se agranda, ¿no? A ver. Bueno, el postre, Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral aperturó, como dicen algunos abogados, esa investigación administrativa en contra de la campaña Petro Presidente. Y de manera reciente la Corte, en una decisión decidida, pero ciertamente en una decisión, señaló que en el caso del presidente había que suspender provisionalmente esa investigación sin que concurra la prescripción, es decir, está congelada esa investigación hasta tanto la Corte se pronuncie de fondo sobre si el presidente puede ser o no investigado en lo que hace la campaña por parte del Consejo Nacional Electoral. Ese es el postre, obviamente, en lo que viene ese ejercicio de control constitucional. Pero le tengo otro dato fundamentalísimo, un dato clave luego de ese menú, y es, Gustavo, ante quién se va a posesionar la nueva magistrada. Y eso es un elemento fundamental porque hoy en día los magistrados, a partir de la reforma a la ley estatutaria que se hizo hace algunos años, tienen la posibilidad de hacerlo ante el presidente de la República o hacerlo ante la misma corporación que van a integrar. Lo que ha pasado en el caso de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado es que todos los nuevos magistrados elegidos en el último año se han posesionado ante el presidente de su corporación, ante el doctor Urbano. En ese momento el presidente era el doctor Gerson Chaverra. Lo que hace de la Corte Suprema, seguramente los que vengan y sean elegidos se posesionarán ante el doctor Tejero, actual presidente de la Corte Suprema, y algo similar pasó también en el caso del Consejo de Estado con la doctora Polidura y las otras personas que llegaron a ser magistrados, que se posesionaron también ante el presidente de esa corporación, el doctor Álvarez. La pregunta entonces es, ¿ante quién se va a posesionar la doctora Escobar? Le puedo señalar, Gustavo, que la doctora Escobar se va a posesionar ante su misma corporación, ante el presidente de la Corte Constitucional, que es el doctor Jorge Enrique Ibáñez, en un acto que hay que respetar y que además hay que replicar porque implica la plena independencia de la rama judicial en torno al Ejecutivo o a la Presidencia de la República.